Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. Este video será especial. Aquí me encuentro en el espacio, como pueden ver. Es un tema que a mí me ha traído siempre la astronomía. La astronomía y la fotografía siempre me han entusiasmado muchísimo desde que era niño, ambos temas por igual. Y por eso he decidido hoy juntarlos. No les hablaré del cosmos, pero sí de la luna, ya que es el astro que podemos ver con cierto detalle. Y que por supuesto, si usamos un teleobjetivo como este de 300 milímetros o un telescopio como el de Aldo Contreras, podremos ver la luna de una manera increíble, impresionante. Le agradezco a Aldo por haberme invitado a observar la luna a través de este maravilloso telescopio. Y por eso, por esta invitación que me hizo Aldo para observar la luna de tan cerca, con tanto detalle, es que me motivé para grabarles este video con la idea de enseñarles cómo resaltar, cómo rescatar la máxima cantidad de detalles posible de este astro maravilloso. Por eso, en este video representaré la Tierra con esta pelota y la Luna con esta más pequeña. La cara visible la simbolizaremos con el color amarillo. Dije la cara visible, porque la cara que está atrás no es la cara oscura, como dice mucha gente e incluso periodistas. La Luna, al girar en torno a la Tierra, recibe la luz del Sol por todos lados. Vamos a suponer que esta lámpara es el Sol. Al girar, siempre la Luna nos mira con la misma cara hacia la Tierra, pero si se dan cuenta, en esta situación no estaríamos viendo la Luna, porque el Sol está iluminando la cara oculta, no oscura, oculta. Y al seguir girando la Luna en torno a la Tierra, se nos va iluminando la cara que vemos desde acá. Las fases de la Luna se producen por este motivo. En esta situación la Luna no la vemos, porque está en la misma dirección del Sol. Pero a medida que viene girando hacia acá, comenzamos a verla por el mar de Crisis. Es lo primero que vemos de la Luna, el mar de Crisis. Y poco después de la fertilidad y también el mar de Néctar, que están ahí cerca. Vamos viendo el mar de la tranquilidad, el mar de la serenidad. Yo siempre los distingo esos mares como una Y. Están en esa posición, describiendo una Y. Entonces es fácil aprenderlos. Y la Luna sigue girando. Y cuando queda aquí frente al Sol, tenemos la luna llena. En esta parte teníamos la luna que viene creciendo, la fase creciente. Acá llega la luna llena. Y acá comienza la fase menguante. A reducirse hasta que se reduce tanto que desaparece. Hasta que vuelve a aparecer poco después en la fase creciente. Yo los quiero motivar con este video a fotografiar la luna. Y también les quiero comentar cuándo conviene fotografiarla o cuándo no conviene fotografiarla. Es muy llamativo, a todos nos gusta la luna, sobre todo cuando está la luna llena, cuando la vemos completa, ¿cierto? La cara que apunta hacia la Tierra, la vemos completa. Pero no es el mejor momento para fotografiarla. ¿Por qué? Porque el Sol, que es esta ampolleta en este caso, el Sol la ilumina de frente, no genera sombras en los cráteres ni en las montañas. Pero cuando la Luna está lateral al Sol, como les decía,
en la fase creciente o en la fase menguante, el sol la ilumina de costado. Entonces, eso genera sombras. En esas fases es cuando conviene fotografiarla, porque veremos que los cráteres resaltan gracias a las partes iluminadas y a los sectores en sombra. Les quiero mostrar un video que yo hice hace tiempo atrás con una cámara que tenía un objetivo de 300 milímetros, pero era una cámara pequeña. Tenía, claro, el equivalente a un 300 milímetros porque el sensor que tiene es pequeño. Entonces el recorte que produce es muy grande. Esa cámara tiene apenas 4 megapíxeles. La Luna demora en dar una vuelta completa en torno a la Tierra un poco más de 27 días. Y es el mismo tiempo que se demora en girar sobre su propio eje. Por eso siempre vemos la misma cara desde la Tierra. Y tenemos la cara de atrás oculta que no podemos ver. Claro que ahora la conocemos gracias a las sondas que la han orbitado y también a los robots que han descendido allá. En definitiva, los quería motivar a fotografiar la Luna y también a explicarles cómo hacer esas fotografías más interesantes. Como les he dicho, conviene tomarla en la fase creciente o en la fase menguante, no cuando está llena, para que puedan apreciar y rescatar en sus imágenes en forma impresionante los cráteres debido a las sombras que genera el sol cuando la ilumina en forma lateral. Para fotografiar la Luna con una exposición correcta, les recomiendo usar el modo de medición puntual y sobreexponer en un paso. Al sobreexponer la Luna en un paso, la vamos a tomar con una exposición ideal, va a quedar perfecta. Y si estamos usando un 300 milímetros, tomarla por lo menos con un 125avo de segundo o tal vez un 250avo de segundo. Y en trípode, por supuesto. Si usan teleobjetivos de mayor alcance, el tiempo de exposición tendrán que acortarlo aún más. Pero para comenzar con estos puntos que les di, ya tendrán una exposición correcta de la Luna. Bueno, amigos míos, espero haberlos motivado para que tomen sus cámaras y salgan de noche a fotografiar la Luna. No olviden, por supuesto, un trípode porque es esencial para que la puedan captar en forma nítida, que no les quede movida.